Bueno, en el minuto 60 Movistar lo vamos a hacer recorriendo las regiones del país y sobre todo echando un vistazo a la situación de emergencia por desastre natural que se declara o que se declarará en las próximas horas por parte del gobierno de Gustavo Petro. Lo llamativo del asunto, además, Paola, es que desde el viernes se anunció que en la reunión de hoy se iba a dar la declaratoria, ¿no? Sí, O sea, es señor una Juan Pablo. declaratoria cantada, Sí. pero bueno, pues con una finalidad específica y es tratar de ayudar a regiones muy, muy afectadas por la situación. Yo quiero comenzar en Medellín, en el departamento de Antioquia, donde hay una situación compleja en distintos lugares, pero ¿cuál es el punto más delicado, Ana María? Juan Pablo, muy buenas tardes para usted y para todas las personas que nos acompañan y siguen la W. Pues puntos complicados, Antioquia en general. Si a eso vamos, lo que pasa es que hay una mirada específica y volvemos a tocar el tema de Hidroituango. Las comunidades aguas abajo del proyecto están en alerta, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo ha emitido una alerta porque los niveles del río Cauca han aumentado obviamente con las lluvias. Eso hace que esta semana comience entonces una serie de simulacros de evacuación y los consejos municipales de gestión del riesgo tienen que estar activados y en alistamiento por si es necesario ante una eventual emergencia evacuar esos municipios y deben tener listos los albergues. Uno de los municipios con más afectaciones es Zaragoza, en el Bajo Cauca antioqueño, donde se reportó una emergencia la semana pasada y apenas están intentando salir de esa emergencia para poder entonces atender las instrucciones que da el Consejo o la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. En Medellín tampoco nos salvamos, Juan Pablo, y en el área metropolitana. Solamente la semana anterior se reportaron 140 emergencias en Medellín y la mayoría de ellas relacionadas con las lluvias. Así es que si a eso vamos, todos los municipios de Antioquia, de los 125, 50 están en alerta roja y en los demás hay alertas naranja y amarillas porque está lloviendo por todo el departamento y se teme que va a empeorar la situación. Tremendo ese panorama, Paola, sobre todo Sí. por la dimensión. Estamos hablando de no casi el 50% de los municipios del departamento, ¿no? Sí, señor En Juan alerta Pablo. roja, en Aproximadamente. alerta roja. En ¿Ah? alerta roja y los otros en alerta naranja, como bien nos lo explica Mm. Ana María. Pero yo quiero preguntarle, Ana María, justamente ante esta situación que pues se viene presentando ya desde hace un par de meses, ¿qué han hecho las autoridades allí a nivel local? ¿Qué se ha dicho? ¿Cuáles son esos planes que tienen para mitigar los efectos de esta ola invernal? Pues en Antioquia desde septiembre, Paula, ya se había activado una emergencia, se había declarado la emergencia. Eso es lo que permitía en últimas era acceder a los recursos para poder atender a los municipios. Pero si les parece, pues saludemos al alcalde de Zaragoza, que es uno de los que más afectados ha estado por esta situación. El alcalde de Zaragoza en este momento nos atiende, Víctor Perlas. Alcalde, bienvenido a Sigue la W y cuéntenos justamente cómo están atendiendo esto de la emergencia. Sí, muy buenas tardes. Pues primero darle gracias a Dios, darle gracias a Blue Radio por darnos esta gran oportunidad de poder Alcalde informarle. Perlaza, ustedes Sí, están recuperando de la emergencia. ¿Cómo la están atendiendo? ¿Cómo va la situación? pues en este momento nosotros desde la administración municipal hemos venido haciendo barrido, hemos venido participando con las comunidades, estamos levantando los informes. Ya tenemos un consolidado porque perdimos, pues hubieron zonas donde se perdió ganado, cultivos de pan comer, yuca, plátano, arroz. Hemos tenido afectaciones en los puentes, en las vías terciarias, en el casco urbano, en las viviendas. Estamos hablando entre urbano y rural, una afectación a 1.300 personas más o menos. Pues la atención ha estado muy presente, todos nosotros dentro de la administración acompañándolos, atendiendo aquí en la parte rural, y en este momento estamos cerrando y levantando informe y atendiendo a los líderes y haciéndoles presencia ya en campo donde hemos podido acompañarlos. Afortunadamente, pues desde el día de antier en la noche, ya el río y las quebradas empezaron a mitigar. Entonces el día de ayer ya fue un día más descansado, hoy también ya está más controlado, pero vamos mejorando mucho.
Sí, estamos aquí en la W Radio hablando con Víctor Darío Perlaza, el alcalde de Zaragoza, uno de los municipios más afectados en el departamento de Antioquia por estas lluvias que se han presentado en los últimos meses en el país. Alcalde, el presidente Petro entonces ha dicho que se va a declarar emergencia por desastre nacional en toda Colombia y para poder destinar recursos a esas zonas más afectadas como su municipio. Ustedes entonces, ¿qué le responden al gobierno? ¿Qué necesitan exactamente? Y si ya han contabilizado las pérdidas que han tenido económicas por esta situación. A ver, primero agradecerles a ustedes por están dando a conocer nuestra situación. La verdad que vemos bien y vemos con buenos ojos que el señor presidente tome esa determinación y hoy las comunidades nuestras, nosotros no tenemos la capacidad de recursos para responder a estas expectativas. Están a las expectativas en el tema de las vías, el tema de los puentes, el tema de los cultivos, pérdida de ganado. Pues quisiéramos que contando con todos nosotros acá se arme una estrategia para poderles hacerle presencia y resolver, porque de verdad que la comunidad espera que haya solución, ¿cierto? Toda la tarea que nosotros hacemos de levantar los informes, de hacer la tarea, de estar con ellos, pero no nos alcanza por la situación financiera en nuestro municipio para ir a cubrir toda la problemática que ellos tienen. También hemos estado en coordinación con el DAGRA, con los días de riego a través del departamento, también hemos estado trabajando y queremos que nos sigan acompañando. Sí, alcalde, si usted pudiera decirnos, o más bien si usted, a esta hora lo pueden estar escuchando en la Casa de Nariño, en donde se está desarrollando esta reunión para la gestión del riesgo, ¿cuál sería la prioridad número 1 para su municipio, para Zaragoza, a la hora de tener que buscar recursos para ofrecerle una solución que además pueda ayudar a la mayor parte de su población? ¿Cuál sería ese proyecto o esos dos proyectos prioritarios para usted? A ver, nosotros como administración también tenemos un proyecto en la unidad de riesgo, que el cual creemos que ultimando este proyecto y poniendo este proyecto en funcionamiento, podíamos controlar las inundaciones de la Quebrada Oca y la Quebrada Juan Vara. Pero ese es un tema más de fondo. Pero por ahora lo que más nos interesa es el tema de las vías de penetración, los puentes para que haya el acceso a la comunidad y nosotros poder estar compartiendo con ellos y llegar más fácil donde ellos, y también cómo lo fortalecemos a las personas pues que han perdido en medio de toda esta circunstancia, por ejemplo los cultivos de pan comer, hubo gente que perdió ganado, ha perdido pues muchos enseres también. Entonces en ese orden de idea pues vemos con muy buenos ojos y qué bueno sería que haya una buena articulación para poder acompañar a estas comunidades que todo lo han perdido. Ana María. Sí, Ana María, yo quiero que usted nos ayude también recordándonos un poco en términos geográficos dónde está ubicado Zaragoza y que nos dé también usted una visión sobre qué tanto le ha puesto cuidado la administración departamental a esta situación de emergencia en este punto en particular. Bueno, Juan Pablo, Zaragoza queda en el Bajo Cauca antioqueño. Entonces estamos hablando del riesgo que hay por el río Cauca. Ellos siempre están en riesgo por el asunto del río Cauca. Como les contaba hace un momento, también hay una alerta por la situación de Hidroituango, municipios aguas abajo de Hidroituango, y lo que puede significar esa creciente del río Cauca. Hablábamos incluso la semana anterior con William Giraldo, el vicepresidente de Generación de Proyectos, y decía que en cierta medida la represa ayudaba a mitigar ese golpe de la creciente del río Cauca y aún así ellos continúan en riesgo. ¿Qué tanta atención se le ha prestado? Estos son municipios que cada que hay una emergencia o cada que hay lluvias vuelven y se afectan, y cada que hay lluvias vuelven a pedir ayuda humanitaria, vuelven a pedir que se activen los albergues porque siempre han estado en riesgo. La administración ha intentado con los recursos que tiene, se activa la declaratoria, pero también lo que pasa en estas zonas es que se espera que pasen las tragedias cada año para volverlas a atender. Es decir, no hay un plan de mitigación de emergencias que sea tan efectivo que lo que haga es que no ocurran más emergencias en esta zona, sino que cada año se vuelve un calendario, sobre todo la primera semana de noviembre, que muchos de los municipios de Antioquia se vean afectados y haya que acudir a cuando ya ha pasado todo. Claro, venga, alcalde Perlaza, pero esto que nos dice Ana María también es un síntoma de algo que ocurre en muchos lugares de Colombia.
y es que cada año o cada 2 años, cuando llega la temporada de lluvias, entonces vienen las emergencias. Aquí no tendríamos que hablar también ya de un asunto de planeación del municipio y de repente de reubicar a algunas personas que están en unas zonas donde siempre van a estar a merced de una emergencia por inundación. Venga, en ese sentido tiene toda la razón y nosotros sentimos una gran afectación. Quiero aclararles por la afectación del río Nechí y sobre nosotros en la parte de arriba está EPM con Porce 3, ¿cierto? Entonces nosotros cogemos a un lado coge el Cauca y a otro lado cogemos el Nechí y nosotros estamos sobre el río Nechí. Tiene razón y especialmente en el casco urbano esa planeación y proyección a futuro para que se hagan unas estrategias grandes que no siga esta afectación, pero lo que hemos podido percibir es la sedimentación que hoy tiene el río Nechí, la sedimentación que tienen nuestras quebradas, ¿cierto? Y que son también unas inversiones y unos proyectos muy grandes que las administraciones no estamos en condiciones de resolver. Lo que estamos percibiendo es que cada año el río está creciendo, las quebradas están subiendo más sus niveles de agua y que si hace 3 o 4 años no llegaban hasta cierta parte, hoy ya están llegando. Eso también es lo que está sucediendo con toda esta gran sedimentación, que si a mí me preguntaran había que hacer un trabajo muy grande sobre el río Nechí, sobre el río Cauca, para que pudiéramos estar, porque en mayor tranquilidad. En este momento el municipio de Zaragoza y el municipio del Bagre somos muy afectados con esta sedimentación, especialmente por el río Nechí y la represada que hace el río Cauca al desembocar también, eso nos afecta a nosotros. Entonces, de verdad Pero que el sí. tema sí es de fondo. El Sí, tema sí por hay que eso. buscarle una Es, solución es de que fondo, toca es mirar hacia allá, porque cada año, cada 2 años, Claro, alcalde, claro, en lo mismo, pues además de que es un gasto de recursos, es una sangría constante para el claro. presupuesto, que puede resultar No, eso y sí es muy una conveniente en tiempos de campaña, decir yo les ayudé, yo les serví, pero pues repetir esto cada año es también un poquito descorazonador con los afectados, Ana María. Claro que sí, alcalde. Ustedes están en la zona de influencia de Hidroituango. ¿Se ha dicho algo sobre los simulacros de evacuación? ¿Qué les ha dicho ustedes de PM y en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos sobre las acciones a tomar en esta zona? La verdad que el tema de Hidroituango, ellos se mueven más sobre Tarazá, sobre Cáceres, sobre Caucasia y sobre el municipio de Nechí. Nosotros quedamos a un lado, queda el Bagre y queda Zaragoza, y el río nuestro que nos afecta a nosotros desemboca al Cauca. Obviamente que cuando el Cauca represa, pues también nos impulsa a nosotros hacia acá. Y lo que el doctor, el periodista, dice tiene toda la razón. Es que aquí qué bueno sería que no hubiera que darle esos mercados ni colchonetas. Aquí tenemos que buscar una solución de fondo, porque es lo que hemos venido tratando de insistir. No necesitamos, ojalá no hubiera que darle mercado a nadie, porque el mercado se da hoy, pero después vuelve entre 15 o 20 días o en un mes, otra vez otra inundación. Entonces lo poquito que la persona ha conseguido, pues también ya volvió y se le perdió. Entonces eso sí es un tema que qué bueno sería que se pudiera plantear una estrategia pues desde el gobierno nacional, gobierno departamental y el ente territorial, qué podemos hacer para que esto tenga una solución de fondo. Sí, una solución estructural, alcalde Víctor Darío Perlaza de Zaragoza, Antioquia. Muchas gracias. Y es que definitivamente esto, lo que pasa en ese municipio, es la prueba, es el reflejo de cómo en Colombia ni hay gestión de riesgo ni las emergencias pues nos dejan una lección, porque vuelve y pasa lo mismo, estamos repitiendo la misma historia de hace 12 años, en 2010, cuando se presentó esa ola invernal que generó tantas emergencias y afectaciones en el país, y volvemos otra vez a una situación bastante complicada, sobre todo para las poblaciones en esas zonas de Antioquia, Bolívar, Cauca, norte de Santander y Santander, que en este momento son los departamentos más afectados, así como también Cundinamarca, Juan Pablo. Este departamento es
uno de los que más ha sufrido por estas lluvias y estas emergencias invernales en los últimos días. Por eso está con nosotros también Angélica Herrera. Ella es la directora encargada de gestión del riesgo de aquí el departamento de Cundinamarca. Angélica, gracias por estar con nosotros y bueno, ¿usted qué nos puede decir? ¿Cuál es el balance de esta emergencia en el departamento? Bueno, con las buenas tardes para ti y para todos los radioescuchas. Bastante preocupados desde el gobierno departamental por todas las afectaciones que tenemos en el departamento. Sí. Angélica, ¿nos escucha? Angélica. Sí, se nos va la señal con Angélica. ¿Escuchamos? No, ya. Ahí ya volvió. Adelante, por favor. Bueno, Angélica, le estábamos preguntando entonces por el balance. ¿Qué cifras tiene usted de población afectada, de pérdidas y de otro tipo de afectaciones que hayan tenido en el departamento por estas lluvias, por estas emergencias? Bueno, con las buenas tardes nuevamente para ti y para todos los radioescuchas. Un cordial saludo a la mesa de trabajo de la W. Gracias, alrededor de 57 municipios exactamente tenemos afectados. Tenemos 500 familias damnificadas a cuenta de esta segunda temporada invernal. Tenemos un monitoreo constante de los ríos Bogotá, el río Sumapaz, el río Magdalena, desde en cabeza de nuestro señor gobernador Nicolás García. Nuestro puesto de mando unificado sesiona de manera permanente, articulamos todas las tareas con el territorio, con nuestros consejos municipales de gestión de riesgo, nuestro Instituto de Concesiones y Construcciones de Cundinamarca, las corporaciones autónomas en cada uno de los territorios afectados. Directora, ¿cuáles son esos municipios afectados? Y pues si nos damos cuenta, en el departamento de Cundinamarca, al igual que en muchos departamentos, siempre pasa en temporada invernal lo mismo. Es que no se están teniendo en cuenta los planes de contingencia o los alcaldes están incumpliendo con estas funciones. Bueno, te hablo de provincias, para no nombrar los 57 municipios, pero las provincias más afectadas en este momento son la provincia del Río Negro, la provincia del Alto Magdalena, Magdalena Centro, la provincia de Tequendama, Gualibá, Sumapaz, y efectivamente no se estén teniendo en cuenta, los planes de contingencia y demás, sino que obviamente las lluvias han superado los niveles, las precipitaciones, y eso hace que las cuencas de los ríos, de las fuentes hídricas, pues superen su capacidad y hayan desbordamientos e inundaciones. Lo mismo sucede con las montañas, lo que hacen es saturarse de mucha agua y se dan las remociones en masa y los deslizamientos. Sí, directora. Ustedes van a tener también por parte de los delegados de Cundinamarca esta reunión con el gobierno nacional donde el presidente Petro pues piensa declarar desastre natural, pero esto también se va a ver reflejado en recursos para atención de las diferentes poblaciones. Estamos hablando que ustedes necesitarían ¿cuánto dinero o qué específicamente para contener los daños o que no sean peores, si pueden hacerlo, con expertos en las regiones más críticas de Cundinamarca? Muy puntualmente, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que necesitan urgentemente en este momento? ¿Y cuánto dinero? Bueno, en cabeza del señor gobernador se ha hecho un esfuerzo gigante para atender la primera temporada invernal, contarles a la mesa de trabajo y a todos los radioescuchas. El departamento de Cundinamarca tiene una calamidad pública declarada, se nos vence el día 2 de noviembre. Con la medida que el gobierno nacional va a tomar, el departamento pues va a adoptar medidas administrativas, lo que el gobernador ha recomendado y el Consejo Departamental de Gestión de Riesgos nuevamente volver a declarar la calamidad pública pues por todas las afectaciones que tenemos y cada día crecen más el número de municipios. Entonces, pues la capacidad del departamento la superamos hace rato, por eso hemos estado insistiendo en que la nación entre a apoyar con maquinaria amarilla, con ayudas humanitarias, con obras de mitigación a todos los territorios afectados. Pero mire usted, habla, directora, de mitigación y de las obras que buscan pues
disminuir el impacto. Pero la pregunta que le quiero hacer va en el mismo sentido de la que le hicimos hace un instante al director de gestión, al alcalde de Zaragoza, en el departamento de Antioquia. ¿Qué tanto de esto se podría evitar si se realizan traslados de algunos sectores que están ubicados en rondas de ríos, que están ubicados en zonas inundables y que por ende pues no deberían estar ahí ni hoy ni nunca? Pero el problema es que de manera desordenada terminó en algunos casos la población ubicándose en las zonas de riesgo. ¿Eso lo tienen analizado? ¿Lo tienen evaluado? En base a una directriz y una circular que hace exactamente el 26 de septiembre emitió la Unidad Nacional frente a la elaboración de los mapas de riesgo, desde la Unidad de Gestión de Riesgos también se emitió una circular a los municipios y es identificar esos mapas, esos escenarios de riesgo, previendo las altas precipitaciones que íbamos a tener en esta segunda temporada invernal. Sí. Entonces, el llamado que siempre hemos hecho... No, pero un segundo. Directora, perdóneme. ¿Ese mapa ustedes no lo tienen? Sí, tenemos unos mapas, pero obviamente por las altas precipitaciones, los escenarios de riesgo han venido creciendo. ¿Y de cuándo son los más recientes que usted tiene en su oficina? Nosotros tenemos 2019 y 2020 mapas de riesgo en el marco del Plan Departamental de Gestión de Riesgo. Estamos en este momento en una tarea muy juiciosa y es actualizando la estrategia departamental de respuesta que nos permite seguir actualizando estos mapas en el Plan Departamental de Gestión de Riesgo. Bueno, señora Angélica Herrera, directora encargada de gestión de riesgo, a raíz de esta reunión entonces con del presidente Gustavo Petro y la declaración de emergencia y desastre nacional, ¿ustedes ya han calculado cuánta plata necesitan? ¿Las pérdidas? Estamos haciendo una proyección. Se sabrá al momento de realizar nuestro plan de acción específico de cuántos recursos necesitaremos para atender todas las afectaciones, los damnificados y los afectados en los 57 municipios que tenemos a la fecha. Bueno, pues entonces estaremos muy pendientes, Juan Pablo, de lo que ocurra en el departamento de Cundinamarca y la atención a la emergencia invernal en uno de los departamentos, ya lo decíamos, más afectados del país, con más municipios afectados y damnificados por las lluvias. Bueno, Paola, le voy a proponer algo. Hagamos una pausa aquí, porque yo sé que usted tiene más municipios y más departamentos afectados por la situación de lluvias. Vamos a Quibdó y más adelante en Sigue la W volveremos a las zonas afectadas por la emergencia y que hoy por hoy atraen la atención del alto gobierno, ¿le parece? Sí, señor. Listo, Paola, una pausa cortica, 12:31, sigue la W, numeral es una emergencia. Dice Susi, por aquí, está reportando sintonía desde Medellín, dice que está lloviendo mucho, pero hay muchos sitios donde están realmente ya preocupados porque empieza a ceder el terreno con esta lluvia y las familias a verse afectadas por esta ola invernal. Y por eso la declaratoria del presidente Gustavo Petro de desastre natural. Claro, son lluvias que no paran, Andrea. Todos los días estamos viendo lluvias aquí en Bogotá, se están viviendo unos días muy lluviosos y pues históricamente son municipios que generalmente se inundan, municipios que uno no se explica cómo se hace la advertencia o se venía haciendo desde años atrás y pareciera que no se hizo nada, como si las advertencias que se hicieron en su momento, los desastres ocasionados no hubieran sido suficientes y todavía estamos repitiendo, como decía Paola muy bien en la primera hora, repitiendo la historia del año 2010, ¿no, Paola? Sí, Mauricio, mire, vamos a hablar entonces con nuevos departamentos afectados. Andrea, se espera ya que en una hora y media, mejor dicho, sobre las 3 de la tarde, el presidente Gustavo Petro apruebe el plan de emergencia por temporada de lluvia. Esto es, como lo veníamos comentando, la declaratoria de desastre nacional para poder movilizar recursos que se entreguen a estas zonas más afectadas. Lo que dijo el presidente Gustavo Petro el viernes pasado es que
todas las entidades que hasta el momento no han ejecutado algunos recursos o que los tienen, digámoslo así, guardaditos para otros temas y que los puedan destinar para esto, los van a tener que entregar para unirlos. Estamos hablando aproximadamente entre 5 y 11 billones de pesos que se necesitarían y que se trasladarían a estas regiones en donde se está necesitando ayuda humanitaria urgente por las afectaciones que han generado las lluvias. Esta declaratoria de emergencia iría en un primer momento hasta el 31 de diciembre de este año, pues esperando cómo avanza la situación de fenómeno de la Niña en el país y la ola invernal. Por eso vamos a seguir hablando con esas regiones, las más afectadas, como por ejemplo el departamento del Cauca. Allí en la capital, en Popayán, está nuestro compañero Richard Vidal, exacto, él es nuestro corresponsal de la W Radio en Popayán y tiene también un invitado y por supuesto un reporte de lo que está pasando. Cauca está en la lista de departamentos con más afectaciones según el último reporte de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Richard, cuéntenos por favor. Así es, Paola, muy buenas tardes. Pues sí, el departamento del Cauca es una de las zonas del país que está más golpeada por la ola invernal. En el sur, por ejemplo, hay más de 5.000 personas incomunicadas en el municipio de Sotará porque se perdió toda la carretera, los 4 puentes que la comunicaban los dejaron incomunicados. En Mercaderes Cauca no hay agua potable porque la Bocatoma pues está destruida y el panorama real, la radiografía de todas las situaciones se centra aquí en la ciudad de Popayán, que es una de las que más recursos tiene para atender la emergencia, pero sin embargo se necesitan muchas ayudas para atenderlas. Hay emergencias presentadas como deslizamientos, hay techos averiados por los vendavales, hay crecientes súbitas e inundaciones. Y para hablarnos precisamente de este tema, saludamos a esta hora al jefe de la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Popayán, el señor Germán Callejas. Jefe, bienvenido a la W Radio, a Sigue la W. Cuéntenos, por favor, cuáles son esas emergencias que se registran en esta capital y cuáles son los recursos que se necesitan para sobrellevarlas. Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan a esta hora y, por supuesto, a toda la gente de la mesa de trabajo de la W. Pues sí, Popayán también, al igual que todos los municipios de Colombia, ha venido sufriendo la inclemencia de esta temporada de lluvias, acompañada del fenómeno de la Niña, y hemos tenido afectaciones tanto en la zona urbana como en la zona rural del municipio. En la zona urbana hemos tenido afectaciones en más de 660 viviendas, sobre todo en la parte de techos que han sido colapsados con las granizadas y los vendavales que se han venido presentando. De igual forma hemos tenido crecientes súbitas de los 2 principales ríos que pasan por la ciudad de Popayán, el río Cauca y el río Molino. Empezaron a activarse los deslizamientos, afectando cerca de 36 familias que tenemos en este momento ya visualizadas y que le hemos hecho los correspondientes visitas para poder determinar la amenaza que tienen con estos deslizamientos. De igual forma hemos tenido también afectaciones en gran parte de la infraestructura vial con algunos deslizamientos. Hemos venido atendiendo con los propios recursos que tenemos del municipio. Nosotros tenemos unos recursos del Fondo Municipal de Emergencias, recursos que se han venido ya invirtiendo y que obviamente también se van acabando. Y estamos a la espera pues, de poder llegar hasta donde podamos para empezar nosotros a solicitar la ayuda tanto a nivel departamental como nacional. Sí, director. Esas problemáticas que se han generado, digamos, también tienen que ver con los lugares donde están ubicadas las personas. Esto necesita también la inversión de recursos desde hace mucho tiempo en materia de muros de contención para evitar que esas casas colapsen o evitar los gastos que se necesita para reubicar a las personas. ¿Qué se está haciendo o qué se necesita para atenderlos inmediatamente? Bueno, nosotros inicialmente tenemos unos recursos, repito, desde la administración municipal, unos recursos muy limitados, pero los hemos venido invirtiendo de forma eficiente, eficaz. Hemos construido algunos muros de contención, hemos construido algunas obras biomecánicas que nos han permitido detener el avance de los ríos en algunas cuencas que han venido socavando a muchos sectores de la ciudad. Tenemos unos proyectos presentados ante la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para muros de contención, para poder con eso también salvar mucha la infraestructura vial, salvar colegios, algunos sectores también de salud. Hemos tenido una cantidad de sinnúmero de inconvenientes que se presentan por las inundaciones y ante eso también necesitamos recursos. Repito, el municipio ha venido haciendo una gran inversión, no solamente en atender las emergencias, sino en mitigación. Hemos estado capacitando comunidades para poder crear brigadas y poder atender la emergencia. Y mira, algo fundamental,
hemos invertido recursos en descolmatación, en limpieza de ríos y quebradas, los que nos ha permitido también que no tengamos esas grandes desbordamientos de ríos y que no tengamos pues algunas situaciones de emergencia. Con pocos recursos invertidos, con eficiencia, hemos logrado hacer este tipo de cosas. Con la comunidad también ha estado sumándose a estos temas de descolmatación, de limpieza de ríos y quebradas, y repito, con eso hemos evitado en muchos casos inundaciones también. Don Germán, ¿cuál es la prioridad en este momento? El llamado que están haciendo ustedes al gobierno nacional para que se atienda la emergencia invernal allí en su departamento. Nosotros necesitamos recursos para atender también con ayuda humanitaria de emergencia a las personas que pueden resultar siendo damnificadas. Vamos a necesitar de colchonetas, vamos a necesitar de cobijas, de kit de aseo, kit de cocina, kit alimentario. Vamos a necesitar plástico, pero sobre todo vamos a necesitar recursos para poder también atender las viviendas que necesitemos reubicar. Aquí en Popayán tenemos 17 polígonos identificados que el señor alcalde ya a través de un decreto municipal adoptó los estudios del servicio geológico y tenemos que conseguir recursos para hacer reubicación en muchos sitios en donde no es posible hacer mitigación. Necesitamos recursos también para reubicar personas y reubicar familias y barrios enteros. Richard, quiero regresar con usted porque usted nos tiene todo el panorama del departamento del Cauca, pero además usted sabe cuándo han fallado algunos gobiernos o en qué momento se dejaron pues coger el reloj contra el tiempo, tomaron decisiones, porque muchas veces eso es lo que se critica, que veníamos de una ola invernal muy, muy dura, que nos dio un plazo para tener unas decisiones que pudieran mitigar el impacto que en una zona geográfica como Colombia ya sabemos a qué atenernos con estos anuncios del IDEAM, pero que no muchas veces se hace. ¿Usted qué nos diría como periodista que conoce el departamento? ¿Cuál es su balance? Andrea, pues precisamente es eso, en la gestión de riesgo pues trabajan con los pocos recursos que se les asigna a cada municipio. Entonces, cada vez se ha ido más bien disminuyendo, a pesar de que pues en algunas gestiones dicen que se ha hecho muchísimo por amparar a las comunidades o por intentar evitar que todo este tipo de situaciones se presenten, pero en INSA, por ejemplo, año tras año han ocurrido tragedias, avalanchas con saldos verdaderamente lamentables, muchos muertos, y en este preciso momento en INSA Cauca todavía hay un riesgo para 3.000 personas que fueron reubicadas porque hay riesgo de avalancha. Es decir, que esos recursos, pues si bien o se han invertido mal o se han invertido en mitades, pues la gente todavía sigue estando en riesgo y siempre pasa lo mismo. Ahorita en el municipio de Sotará se perdió la banca completa desde hace una semana. Todas estas personas que viven en el resguardo de Río Blanco, Sotará, se encuentran incomunicadas y nadie ha dicho hasta el momento, ni siquiera la administración departamental, vamos a invertir estos recursos para implementarles un puente para que se puedan movilizar, para que puedan sacar sus recursos. Eso quiere decir que la plata, si bien pues se ha destinado o no se está invirtiendo o es muy poca, porque en este departamento hay de los 42 municipios, 37 se encuentran seriamente afectados. En la mayoría de ellos se ha declarado la calamidad pública y hasta el momento las personas siguen recibiendo pues las pocas ayudas humanitarias que puede llevarles la Oficina de Gestión del Riesgo con lo que tienen, esperando siempre, cada momento, cada año, cada temporada invernal, a que el gobierno nacional les destine recursos para poder pues solventar las necesidades de todas las personas que siempre se ven seriamente afectadas y quedan damnificados. Pues es una situación bastante complicada, Richard, todo lo que usted nos está contando, y pues en este momento, y entendiendo pues que acá hay un problema estructural, la prioridad es la atención a todas estas personas afectadas, y por eso esperamos pues que los recursos que se vayan a destinar por parte del gobierno nacional sirvan para controlar esta situación, como también se espera controlar la situación en Santander, otro de los departamentos afectados y golpeados por esta nueva ola invernal en Colombia. Allí está Laura Basto, quien tiene pues todo el reporte de lo que está pasando en Santander y un invitado, por supuesto. Laura. Hola Paola, buenas tardes. Pues sí, la semana pasada en Santander se vivió la semana de lluvia más fuerte que se ha vivido en el país. Entonces, pues se vivió una situación bastante alarmante y preocupante en varios municipios del departamento. Se desbordaron ríos, se presentaron deslizamientos de tierra, se cayeron bancadas de vías pues departamentales. Entonces, se han presentado varias emergencias en esta semana que
que fue la de más lluvias que se presentó en el departamento de Santander, y así lo informó el IDEAM. En ese momento está conectado con nosotros el capitán Jorge Peña, el comandante de bomberos de Bucaramanga, que estuvo atendiendo todas las emergencias que se presentaron durante esta semana en el municipio de Bucaramanga, en la capital de Santander. Capitán, buenas tardes, y hablemos un poco a todos nuestros televidentes en este momento de esas emergencias que se presentaron en la capital santanderiana debido a la temporada de invierno. Laura, tenga muy buena tarde y un saludo. De bomberos, creo que se nos cerró su micrófono para que por favor active el audio, mientras que Laura estamos mostrando todas estas imágenes que preocupan a las autoridades del departamento de Santander con esa lluvia intensa. Adelante, comandante. Tengan buena tarde. Vea, la situación es una situación cíclica por la temporada normal, temporada final de lluvias que se presenta en regiones de nuestro país. El inconveniente o el agravante es el fenómeno de la Niña, que si bien es cierto, es periódico, no es tan recurrente como si las temporadas de lluvias cuando son normales. Eso agravó la situación en nuestra región y sabemos que también en gran parte de nuestro país. Nosotros aquí tenemos en la ciudad la dificultad o la amenaza de dos afluentes hídricas como son el Río de Oro, alimentado por otros recursos hídricos de la parte alta de otros municipios que incrementan el caudal, como también del río Suratá, que en días pasados ocasionó una avalancha importante que incomunicó la provincia Sotonorte con la capital del departamento. Sumado a esto tenemos situaciones en Puerto Wilches, que es recurrente con el tema invierno. Se desborda el río Magdalena. En el día de ayer hay afectaciones a más de 4.500 personas, cultivos, fue superado el muro de contención que se tenía allí. También Cimitarra, el río Carare, Puerto Araujo, la vía Málaga, el sector norte de nuestro departamento. Y aquí en la ciudad tenemos puntos referenciados que hacemos un permanente monitoreo para poder, con las alertas tempranas y en asocio con la comunidad, poder realizar evacuaciones de manera preventiva y evitar que se presenten tragedias. Esto nos ha permitido realizar actividades exitosas en el sector del Río de Oro, en donde una creciente reciente hace unos 40 días afectó varias viviendas, más de 250 viviendas subnormales, y allí pudimos nosotros de manera... Señora. Capitán, precisamente, ¿cómo se atienden estas emergencias y todas las personas que han resultado damnificadas por el invierno? En principio nosotros tenemos las alertas tempranas por unos detectores que tiene el sistema de gestión del riesgo local, y esto en asocio con Ponalsar y nuestras unidades iniciamos un monitoreo de los afluentes hídricos y realizamos evacuaciones tempranas. Son llevados a centros de acción comunal o a puntos donde podamos nosotros, o a las agoras, y allí están dispuestos unos recursos muy limitados, porque hemos escuchado que esto es un problema general, para poder atender a estas familias, e inclusive hay recursos para pago parcial de arriendos y poder tener a estas personas mientras se intervienen las diferentes amenazas y se puedan estabilizar los sitios y tomar una corrección definitiva. Pero es una labor de muchísimo dinero, porque primero hay que hacer la atención de estas familias y luego pensar en la mitigación o en la atención de los puntos que han resultado afectados. Y eso es que estamos hablando de un presupuesto muy importante que se escapa de cualquier municipio. Sí, ustedes le hacen un llamado, y aquí se lo digo también con la responsabilidad que usted tiene frente a la ciudadanía, de decir las cosas como son. Estos recursos no llegaron o no han llegado. ¿Por qué razón? ¿Por qué esperarnos al filo de la ola invernal para ahí sí empezar a gestionarlos? ¿O esto es responsabilidad de la gobernación o de Presidencia de la República? ¿A quién volteamos a mirar para pedir cuentas y un balance de toda esta situación en Santander? Bueno, hay que tener perfectamente claro que las atenciones han sido focalizadas, y pues en el caso del municipio hemos venido trabajando los 3 últimos meses en la atención de estos eventos que se han venido incrementando en la última semana, como Laura lo mencionó. A nivel de gobernación se ha tenido una serie
recursos importantes, pero han sido muy escasos, puesto que los daños han sido considerables y el número de personas afectadas ha superado cualquier expectativa. Frente a esto, la proyección presupuestal pues, ha sido precaria. No se llegó a pensar en el tema de la niña, hubiera agravado tanto, sumado a las corrientes que se han presentado al norte del país con los últimos huracanes. Esto ha influido mucho en el comportamiento atípico, por decirlo de alguna forma, en nuestro país y sobre todo en nuestra región. Sí es cierto, se debe hacer una planeación a partir de lo que está ocurriendo, llevar a escenarios que son impensables, de manera que cuando esto ocurra, no nos supere a nosotros las capacidades de respuesta. Pero es un programa, es un proyecto de planeación, de proyección, de presupuesto. Es un proyecto bien complejo que hay que iniciar para que no se repita este tipo de situaciones. Claro. Pues bueno, capitán, muchas gracias por informarnos de todo lo que sucede en Santander, también a Laura Basto, a Richard Vidal, nuestro corresponsal en Cauca, con su invitado. Y Paola, quedamos aquí pendientes del detalle, de la minucia de ese decreto, de la firma presidencial sobre esos recursos, qué va a pasar, cómo se va a destinar y ya la ejecución de esta hoja de ruta para enfrentar este desastre natural por la ola invernal desde Casa de Nariño, ¿no? Sí, señora Andrea, como les decíamos, ya en pocos minutos, aproximadamente a las 3 de la tarde, se espera que se dé este anuncio para conocer entonces cómo se van a distribuir los recursos, cuánta plata hay y cómo se va a manejar todo este tema del desastre nacional. Que no se pierdan. Bien, que no se pierda ese dinero, además, sí. Mauricio, ¿y apareció el personero de Quibdó? No. No, nada, pues definitivamente no nos va a atender, pero vamos a hacerle seguimiento a ese caso porque es muy importante saber qué pasó con el crimen del abogado Charlie Moreno. Bien, a todas las personas que se unen a nuestro chat, a Fernando Triana, a Lucas, a María Patricia Hernández, a Mauricio, a Juliana Acevedo, a Zapita Irreverente, a David Rodríguez, bueno, todas las personas que se conectan a esta hora en Sigue la W en digital, gracias y mañana tenemos una cita nuevamente en la radio a las 12 del mediodía. Feliz tarde para todos.